Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la 9ª semana del tiempo ordinario. Dispongámonos para escuchar el Evangelio que nos propone la liturgia en este día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos desde el 28b hasta el 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Continuamos la lectura del libro de Tobías, esta vez en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, versículos de estos 3 capítulos. Este libro, el libro de Tobit, o de Tobías, hace parte del grupo de los libros del Antiguo Testamento. No aparece en el conjunto del libro del Tanaj. Fue considerado, al contrario, un libro del segundo canon por aparecer escrito en lengua griega. En las excavaciones de Qumran encontraron fragmentos del libro de Tobías en hebreo y arameo. Confirmamos entonces que el texto estaba construido en una lengua semítica. Esta sería lo más probable en lengua aramea. Posiblemente su composición es del año 200 a.C. en la diáspora de Mesopotamia. Fue compuesto probablemente en Palestina. El relato de hoy hace parte del viaje del hijo de Tobías, Tobit, a Ecbatana, y del matrimonio de Tobías y Sarra o Sara. El matrimonio de Tobías con Sarra no se funda en un amor romántico. Ha sido, según la costumbre judía, dispuesta por Dios y por supuesto aprobado por los padres de la pareja. Lo que se tiene en cuenta es el bien de Israel. Sara o Sarra, que es hija de Raguel, no tenía opción de casarse con otro judío. Todos temían acogerla como esposa y la opción que tenía era casarse con un extranjero. El problema era que la herencia de esta se pierde para el pueblo de Dios. Una lección principal del libro de Tobit o Tobías es que el matrimonio feliz parte de consideraciones generosas más que de intereses personales. Hagamos la contraposición con lo que nosotros estamos viviendo en este momento en nuestra vida personal. En efecto, el compañero de Tobías en este viaje a donde Raguel es el mensajero de Dios, Rafael, el arcángel de la salud. A la llegada de la casa encontramos otro tema
prominente del relato de hoy, la hospitalidad. Una virtud que se debe apreciar y se debe destacar en las familias bíblicas, y era uno de los temas que Dios pretendía condenar contra muchos judíos que no eran hospitalarios. Todo por preservar su limpieza ritual, la que adquirían al ir al templo de Jerusalén. Muchas familias en Palestina vivieron esta incomodidad de tenerse que trasladar a otros lugares buscando alojamiento en medio de todo un desierto. Hagamos memoria de la familia de Nazaret. No hallaron alojamiento en Belén. Y esta es la misma situación que Dios reprocha en los relatos de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Más que los comentarios que hemos escuchado de predicadores que dicen que las ciudades fueron destruidas porque en ellas existían desórdenes sexuales. Su gran pecado, el de los habitantes de esta región, fue que eran ajenos a la hospitalidad, tanto de los mismos de su raza como a acoger a extranjeros. Y según el relato, la hospitalidad es una de las ocasiones para recibir bendiciones divinas. En el tema de la acogida, quienes se encontraron en el camino descubren que es la familia que iba a buscar Tobías, hijo de Tobit, quien Raguel, hermano de Tobit. Una gran cena sella esta acogida familiar. Dentro de ella se sigue desarrollando la gloria sanadora de Dios. La mujer condenada a morir soltera y sin descendencia es restablecida por la visita de su familiar Tobías, al pedirla en matrimonio. El desarrollo de esta solicitud lleva a Raguel para contar la desgracia de su hija, con el firme propósito de no perder a un familiar suyo. Pero la insistencia de Tobías llevó a Raguel a aceptar su solicitud y entregar a su hija Sarra o Sara en matrimonio con Tobías. En el relato se nos va narrando la manera como se celebran compromisos matrimoniales. Al final, el autor nos cuenta la costumbre de la familia judía para llevar a cabo un final matrimonial. Ojo, se debe suplicar y confiar que se cuenta con la bendición de Yahvé. La compañía de Azarías o Rafael a Tobías le condujo por el camino de la sabiduría, la salud y el complemento del amor para vencer el mal que abraza a la familia de Raguel, porque por su hija con dificultad hallarían descendencia. Bendición que busca la mayoría de las familias judías, y al final hallar lo que Tobit, el padre, buscaba para su hijo, una esposa, para que esta familia tuviera descendencia. Le respondemos al Señor con el Salmo 127, titulado Felicidad del Justo. Es un salmo donde se nos inspira que el mismo Dios está colmado de su sabiduría. El salmo también, cada una de sus letras. La ley, la palabra del Señor es la sabiduría de Dios. Y declara bienaventurado o dichoso las normas de la justicia que nacen del corazón de Dios. Su trabajo será fructífero y para alegría de los judíos, su descendencia será numerosa. Todos los días los acompañará la prosperidad que solo otorga Dios. La liturgia de este día nos sorprende con este salmo. Con él cantamos la alegría y el gozo que se recibe tras la fidelidad a Dios. Abundancia sin medida, camino de luz para llegar a Dios, prosperidad, progreso, descendencia y larga vida.
van acompañadas con la bendición del Padre para sus hijos. El Salmo 127 enfatiza la familia, donde la piedad trae estabilidad y paz. Hay una progresión del individuo a la familia y a la nación. Se desarrolla una idea semejante a la del Salmo 112. La fidelidad al Señor hará prósperas las obras que se realicen, y al final toda la vida será alegría. Una familia dedicada al hogar adornará la casa. No hay que traiga tristeza. La bendición le acompañará todos los días. Con el Salmo 127 se alegra quien obra justamente delante de Dios en todo el actuar de su vida. Obrar justamente es no ser mediocre, comportándose de distintas maneras. Debemos amar a Dios porque necesitamos de Él. Es el comienzo de adquirir la verdadera sabiduría y dejar de lado al hombre anodino para hacerlo digno representante de la divinidad como imagen y semejanza que somos. No hay felicidad más grande que quien con honestidad sirve al Señor en santidad y justicia, proyectando su historia en el aspecto social, poniendo como objeto la suerte de su nación. El Salmo 127, titulado Felicidad del Justo, está colmado de la sabiduría de Dios. Declara bienaventurado o dichoso a quien sigue las normas de la justicia, que nacen del corazón de Dios. Sus trabajos serán fructíferos, y para alegría de los judíos, su descendencia será numerosa. Todos los días los acompañará la prosperidad que solo otorga Dios. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este día vuelve el Señor a recordarnos el signo de la cruz como proceso de cambio necesario cuando se hace la lectura de la ley del amor. Se ha de amar a Dios y tener una relación y vínculo cercano con Él. Esto lo describe la línea vertical de la cruz. Y el amor al prójimo se ha de fortalecer y extender, que es lo que señala la línea horizontal de la misma. El amor se compone de esta doble dinámica, aunque para el escriba, como para toda la comunidad judía, el mandamiento más importante está relacionado en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos desde el 4 hasta el 5. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Señor. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Con este relato, con este escrito del Antiguo Testamento, con él se concluye la profesión de fe de los israelitas, propia y preferida de la piedad judía. Jesús le añade el texto del libro del Levítico en el capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. En lo referente al amor al prójimo, está en el libro del Levítico. El cumplimiento de esta ley nos acerca de una manera más profunda al reino de los cielos. Ahora preguntaremos, ¿esta ley es para celebrarla y disfrutarla en el cielo? Qué bien fuera si desde ya estableciéramos ese reino en donde vivimos
Es decir, no esperemos estar en consecuencias fatales para acercarnos a Dios, ni esperemos estar en las peores circunstancias para empezar a amar a quienes nos rodean. El cambio es ahora. Se debe empezar a gozar de un pedacito de cielo en nuestro hogar, en el lugar de trabajo, en nuestro barrio, en nuestro grupo de oración, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad o nuestro país que tanto lo necesita. Solo por amor la humanidad es capaz de hacer cualquier cosa por obediencia voluntaria, por ser uno de los afectos más íntimos, tierno, desinteresado, divino y personal. Por esta razón, el mismo Dios se hace mandamiento. Amar es dejarse guiar por la voluntad y norma del Espíritu Santo, quien obra en libertad y conduce por el camino de la aceptación. Para obrar así, nuestra razón, el intelecto y deseo deben estar puestos en el origen de todo, Dios, para que nuestras acciones broten del corazón. La sinceridad debe ser la base de nuestras acciones, pues hace al hombre sensible y nos lleva al gozo eterno. Para todos, un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición. Felicidades.